La enseñanza de hoy día eh, es una de mis favoritas, de las más profundas de todas las enseñanzas posibles que yo conozco. Y tiene que ver con una de las preguntas que muchas tradiciones espirituales se hacen, especialmente el budismo. Y esta pregunta que se hacen realmente es es una práctica espiritual trabajar desde esta pregunta. Y la pregunta es, ¿quién soy? Y a mí me gusta incluso más preguntar qué soy, más que quién soy. A medida que vamos avanzando en nuestro desarrollo psicológico, la percepción de qué es lo que somos cambia. Nuestra identidad cambia dependiendo de en qué etapa del desarrollo estamos. Si alguien alguna vez ha leído o ha tenido clases de psicología del desarrollo, sabrá que desde que nacemos vamos atravesando por una serie de etapas del desarrollo en donde poco a poco vamos adquiriendo habilidades mentales nuevas, vamos poco a poco adquiriendo la capacidad de controlar los impulsos, el lenguaje, va ampliándose nuestra capacidad de discernimiento moral, nuestra capacidad de ponerse en el lugar del otro a medida que nos desarrollamos, cada vez crece más. Pasan muchas cosas mientras nos desarrollamos. Y una de las cosas más interesantes que ocurre a medida que vamos atravesando las distintas etapas del desarrollo es que el yo se va transformando en distintos seres, por decirlo así, dependiendo de cuál es la etapa del desarrollo en la que está. Podríamos decir que las etapas del desarrollo son como una escalera que tiene muchos pisos y cada vez que te cambias de piso te conviertes en un animal diferente, algo así. ¿Ya? Entonces en el piso uno qué sé yo, eres un elefante, en el piso 2 eres un mono, en el piso 3 eres un pájaro. Cambia completamente lo que el yo percibe que es. Y cada nivel de la escalera tiene ciertas capacidades, ciertos talentos, tiene ciertas inteligencias, pero también ciertas limitaciones. Cada vez que avanzamos un paso más adelante en la escalera, con las nuevas habilidades que adquirimos, podemos resolver problemas que no podíamos en el peldaño anterior. Pero el nuevo peldaño tiene otros problemas diferentes, que solo se pueden resolver cuando saltas al peldaño siguiente. Entonces podría decir que todo nuestro proceso de crecimiento psicoespiritual es un proceso en donde vamos respondiendo la pregunta ¿quién soy? De diferentes maneras. Y el asunto es que cuando tenemos un problema que no podemos resolver, la respuesta es descubrir una nueva identidad más profunda que la anterior, la que viene en el siguiente peldaño. Cuando nacemos, no existe la capacidad de pensar ni de conceptualizar. Nuestro yo es un animal hecho de conceptos, de palabras. Es como si nuestro yo estuviese hecho de texto, realmente. Y ese texto ha sido construido sobre imágenes, ¿sí? Entonces tenemos un yo textual. A eso yo me refiero cuando digo un yo mental. Cualquiera de nosotros todo el tiempo tiene la sensación de que es este yo mental. La demostración de eso es que estamos preocupados de nosotros mentalmente todo el tiempo, ¿sí?
Y si alguien te pregunta quién eres, tú le dices tu nombre. Y tenemos la sensación de que al decir nuestro nombre estamos nombrando quiénes realmente somos. Y tu nombre es un concepto. Es solo una idea que puedes escribir en un papel. No tiene más sustancia que esa. Es un yo conceptual. Y si te pones un poco más profundo y no quieres identificarte solo con tu nombre, vas a empezar a contar cosas acerca de ti. Bueno, no, en realidad soy una persona que tiene una profundidad y tiene ciertos valores y yo creo que las cosas son así y mis deseos son estos y yo veo que mi futuro... Y nuevamente, para describirte, usas palabras. Es decir, estamos totalmente convencidos de que somos conceptos. Nuestro yo, nuestro animal, el animal que somos en este momento del escalón, está hecho de palabras, de letras, ¿sí? Pero antes no fue así. Cuando recién nacimos no podíamos hablar y no podíamos conceptualizar. Entonces el yo tenía que ser de otra cosa, no podía ser de letras porque las letras y las palabras todavía no existían. Entonces el primer yo es un yo corporal. En vez de estar hecho de conceptos, está hecho de cuerpo. Solo cuerpo. No hay ningún concepto. Imagínate que por un momento te pudieras sacar de tu cabeza todas las ideas que tienes acerca de ti, todas las historias que tienes acerca de ti, toda la memoria que tienes acerca de ti, todas las creencias que tienes, y solo fueras el cuerpo. El cuerpo solo puede estar presente en el ahora. El cuerpo solo puede sentir en el ahora. Así son los bebés. Solo están en el ahora y son el cuerpo. Entonces cuando el cuerpo tiene hambre, el bebé es el hambre. Cuando el cuerpo tiene frío, el bebé es el frío. Nosotros que somos un yo conceptual y hemos trascendido la identificación con el cuerpo, cuando tenemos hambre no decimos soy hambre, decimos tengo hambre. Cuando tenemos frío no decimos soy frío, decimos tengo frío. El bebé ni siquiera puede decirlo, ¿sí? Entonces es un momento de la vida en donde nuestros impulsos corporales son todo lo que existe, nuestras necesidades fisiológicas son todo lo que existe. Es como si fuésemos el hambre y el mundo fuese el alimento. Somos sensaciones, somos incomodidad, irritación y cuando te satisfacen y te puedes alimentar y te sostienen y hay contacto, eres satisfacción, eres placer, para luego volver a atravesar una y otra vez el infierno de tener hambre, de tener frío, para luego volver a entrar en el paraíso de ser acunado, sostenido, si es que esa cosa pasó, por supuesto. Para la mayoría ocurrió lo suficiente como para que estemos aquí, si no, no estarían aquí, ya se habrían muerto. Así que agradezcamos a las personas que nos sostuvieron porque a pesar de que quizás lo hicieron muy mal, bueno, tan mal no lo hicieron, estamos aquí, ¿no? Y imagínate lo que sería sentir hambre si no pudieras pensar que existe el tiempo. Porque para saber que existe el tiempo, necesitamos pensar. El tiempo es una capacidad que tiene que ver con la conceptualización. Nosotros hemos organizado la realidad desde la capacidad de pensar y la capacidad de pensar nos permite decir antes ocurrió algo y después pasará otra cosa. La percepción del tiempo es una de las capacidades que emerge cuando tenemos la capacidad de conceptualizar la realidad. Pero si no tienes conceptos, el tiempo no existe para ti. Solo estás en un eterno presente. Entonces imagina lo que sería sentir hambre si tú no puedes pensar ni saber que en un rato más tu hambre va a ser satisfecha. Imagínate lo que sería sentir frío si tú no sabes si en un momento más el frío se va a terminar.
estás en un eterno presente de frío o de hambre o de irritación o de dolor o de satisfacción. Por eso es que los bebés viven de manera tan total sus experiencias. Y por eso es que es tan importante evitar que los bebés estén insatisfechos durante demasiado tiempo, porque eso genera trauma, ¿sí? Eh, a ver, para que podamos imaginarlo, supongamos que alguien te encerrara en un sótano, te encadenara las manos con cadenas que son imposibles de abrir, apagara la luz y no te dijera cuándo va a volver. Eso es quedar privado de tiempo, ¿se entiende? Quedas en un eterno presente en donde no puedes salir de ahí. Entonces cuando somos este yo corporal, estamos todo el tiempo lidiando con el terror a morir y la satisfacción y el alivio de que nuestras necesidades fisiológicas sean atendidas. Y esa es nuestra realidad. Así es como se ve la realidad desde el primer peldaño del desarrollo. Esa es la primera etapa. Somos como un animalito, todavía ni siquiera mamífero, es como un poco antes que mamífero. Eh, bueno, sí, somos mamíferos, pero sobre todo ese primer mes de vida es una experiencia incluso más antigua, como reptiliana, por decir así. Los reptiles no tienen emociones. Todo su sistema está diseñado solo para la supervivencia, ¿sí? Entonces es una experiencia así. Después, a medida que el bebé se va desarrollando, empieza a descubrir que existe una mamá, que existe la ternura o la dureza o la frialdad, y empieza a aparecer la experiencia más propiamente mamífera que tiene que ver como con esta cosa de mamar, de sentirse nutrido por un otro, de ser sostenido, etcétera, etcétera. Ahora, mientras estamos en esa etapa, poco a poco comenzamos a desarrollar imágenes mentales. Empieza muy de a poquitito a emerger la mente. Entonces podemos comenzar a imaginar a nuestra mamá. Entonces cuando estoy llorando de hambre, por ejemplo, yo puedo imaginar a mi mamá amamantándome. Y eso permite que yo pueda tolerar mejor el hambre. Porque al imaginarla, entonces de alguna manera me siento satisfecho porque en la imagen parece que estuviese pasando eso que necesito. Entonces, a medida que empieza a emerger la mente, lo que empieza a pasar es que ya no estamos atados en un eterno presente a nuestros impulsos corporales. Podemos comenzar a experimentar el tiempo y entonces el infierno empieza a ser un poco menos infernal. Porque entonces ahora tengo hambre, pero puedo imaginar que va a venir mi mamá. O que en este momento mi mamá me está amamantando. Y eso me genera hasta cierto punto un alivio. Entonces, a medida que va emergiendo la mente, estamos cada vez menos atados a nuestro cuerpo. Eh, de a poco el bebé empieza a darse cuenta que su cuerpo y el cuerpo de su mamá son dos cosas distintas. Que su cuerpo y los objetos del mundo son dos cosas distintas, porque al principio no notaba la diferencia. Entonces de a poco el bebé empieza a diferenciar, yo soy un cuerpo y, y hay un montón de cosas allá afuera que no son mi cuerpo. Ese es un gran logro evolutivo, tremendo logro evolutivo. Darte cuenta que tienes un cuerpo, que eres un cuerpo. Y en el momento en que te das cuenta que eres un cuerpo, puedes poseer a ese cuerpo y puedes comenzar a usarlo. Porque si ni siquiera sabes que eres un cuerpo, no puedes tener ninguna voluntad y decisión sobre lo que haces con el cuerpo. Pero cuando empiezas a darte cuenta, soy un cuerpo, entonces ahora puedo decidir qué hago con mi mano, qué hago con mi pierna, etcétera. Y entonces el bebé poco a poco empieza a caminar. Y ahí entramos en otra etapa del desarrollo, eh, en donde ya sabemos que somos cuerpo, pero empieza a emerger con mucha fuerza el impulso, el deseo y la emoción, ¿sí? Si miramos a un bebé cuando es pequeñito y está recién empezando a caminar, cuando se separa de la mamá, lo único que quiere ir es explorar el mundo, ¿sí? Y satisfacer toda su curiosidad, sus impulsos, etcétera, ¿no?
Entonces se podría decir que empieza a emerger algo que podríamos llamarle el cuerpo emocional. Primero éramos puro cuerpo físico, luego empieza como a emerger el cuerpo emocional. Y empezamos a ser cuerpo emocional. Así como el bebé antes era el hambre, ahora yo soy mi impulso. Y así como el bebé antes no podía distinguir su cuerpo del mundo, ahora en esta segunda etapa yo no puedo distinguir mi impulso del mundo. Entonces cuando miramos las cosas sentimos que las cosas sienten lo mismo que nosotros, quieren lo mismo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si yo fuese un bebé de 1 año y medio y yo estoy feliz, yo miro a este búho de la taza y voy a sentir que el búho está feliz conmigo. ¿Se entiende? Si yo estoy irritado y miro a mi mamá, yo voy a sentir que mi mamá está irritada, a lo mejor conmigo, ¿sí? Si yo deseo que un niño me dé su dulce, lo voy a mirar y voy a estar convencido de que ese niño me quiere dar su dulce, porque no distingo mis emociones de las de los otros. Es un estado profundamente egocéntrico, ¿sí? Eh, y a esta capacidad o a esta forma de percibir el mundo en donde todo lo que yo siento es lo que siente el mundo, se le llama pensamiento animista o también pensamiento mágico. Es como si todas las cosas estuvieran animadas por esta fuerza vital del impulso, ¿sí? Y la emoción y el deseo. Puede parecer muy bonito cuando uno lo describe, qué lindo que el mundo está vivo, pero en realidad no es muy lindo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el volcán hace erupción y yo tengo pensamiento mágico, voy a sentir que el volcán está enojado conmigo. Y posiblemente se me puede ocurrir que como el volcán está enojado, tiene hambre, lo tenemos que alimentar. ¿Qué tal si hacemos un sacrificio humano? Sería una súper buena idea, ¿sí? Entonces, si colectivamente viviésemos en este estado de conciencia, en este nivel del desarrollo, seríamos así. Haríamos sacrificios humanos, trataríamos de apaciguar a los volcanes, haríamos la danza de la lluvia, etcétera, etcétera. Esa es la experiencia. Y, y si nos quedamos eh, sobreidentificados con esta etapa del desarrollo, por supuesto que vamos a tener una percepción muy egocéntrica de la realidad y vamos a tener pensamiento mágico. Vamos a sentir que todo lo que sucede tiene que ver con nosotros. Vamos a sentir que somos muy especiales, ¿sí? En esta etapa los niños también es como que necesitan ser mirados, así como en la etapa anterior el niño necesitaba ser alimentado y sostenido, o si no sentía que se moría, en esta etapa el niño necesita ser mirado. Entonces, cuando estamos fijados en esta etapa, tenemos la sensación de que nos están mirando todo el tiempo. Y eso se puede sentir como que los demás son tu público y están ahí para observar el prodigio fantástico que eres. O bien podría convertirse en una especie de delirio de persecución. O bien podríamos empezar a tener, si estamos en la fase como más caída de esta etapa, podríamos sentir que somos horribles, ¿no? Espectaculares, ¿no? Y que todos nos miran y que ojalá no nos miren porque somos la cosa más horrenda del universo. Porque lo que le empieza a pasar al niño es que evidentemente el universo no funciona como él cree. Si él desea que el niño le dé el dulce, el otro niño no le quiere dar el dulce. Y entonces empiezo a descubrir que también me puedo frustrar. Y a partir de esa frustración se empieza a romper esta ilusión de que todo gira y todo siente y todo quiere lo mismo que yo quiero. Em, entonces, cuando estamos fijados en esta segunda etapa, estamos como en una experiencia, se podría decir, narcisista, en el sentido que tenemos como la sensación de que somos demasiado especiales, queremos ser famosos, queremos que nos miren, que nos aplaudan, queremos que todo el mundo preste su atención a esta cosa tan especial que somos. Y cuando tenemos una experiencia espiritual meditando,
las sensaciones, no es que tuve una experiencia espiritual muy especial y todos pueden tener esta experiencia especial, yo soy más especial porque yo la tuve, ¿sí? Seguramente nadie más la tiene, ¿sí? Todos tenemos fijación con esa etapa hasta cierto punto. Si estamos fijados en la etapa anterior, y cuando digo fijado es como una sobreidentificación, vamos a estar muy fijados en el hambre. Entonces, cuando nuestras necesidades fisiológicas no son atendidas, nos vamos a desesperar mucho, nos vamos a irritar mucho, ¿no? Hay personas que cuando tienen hambre se ponen muy irritables, o que cuando les falta contacto de piel empiezan a experimentar una sensación de abandono espantosa, ¿sí? Porque ahí la necesidad es como de sustento, cobijo, alimentación, ¿sí? Cuando estamos fijados en la primera etapa, también puede ser que esté esta cosa como de una necesidad desesperada por sentirse amado, ¿sí? Amado en un sentido como muy físico, como que te den ternura, te toquen, te abracen, te añuñuquen, te apapachen, ¿sí? Y cuando no está eso, experimentas una sensación de soledad muy dolorosa, ¿sí? Muy aterradora. En la otra fase, eh, las fijaciones tienen que ver con esto, como con sentirse muy especial, ¿sí? O bien, haberse quedado fijado en la etapa de la frustración. Cuando los niños se frustran, se lanzan al suelo a llorar desesperadamente. La frustración es una experiencia espantosa para un niño de esa edad. Porque antes yo experimentaba que si no me alimentaban me iba a morir. Ahora yo experimento que si mi impulso no se satisface, voy a morir. Es una experiencia espantosa, insostenible. Y yo no puedo pensar en el tiempo, no puedo pensar que la frustración se me va a pasar. Yo soy la frustración. Es una experiencia terrible, ¿sí? Y si nos quedamos fijados ahí, nos quedamos como en una especie de desinflación de nuestra imagen, en donde en lugar de sentirnos especiales, sentimos que somos la basura más horrenda de todo el universo. Estoy hablando de todas estas fijaciones porque son personajes que nos aparecen cuando estamos meditando. Entonces es posible que estén reconociendo algunos, ¿sí? Em, Después, cuando el niño ya descubre que el universo no va a ser lo que él espera, porque esto no funciona como magia, el niño dice, bueno, parece que yo, en vez de que las cosas ocurran mágicamente, puedo ir, usar mi cuerpo, usar mi capacidad de ir, de tomar, de hacer, y hacer que las cosas que yo quiero sucedan. Entonces empieza a descubrir que con la fuerza de su voluntad puede satisfacer sus impulsos. Esta es como la fase de la voluntad o del poder. Entonces el niño descubre que si se queda imaginando que su mamá viene, la mamá no viene, bueno, pues puede decirle, mamá, ven. No. Empiezan a hablar de forma imperativa, ¿sí? Eh, y cuando el niño ejerce su voluntad y consigue los efectos que espera, entonces descubre que esa es la forma de sobrevivir. Antes el niño necesitaba solo satisfacer sus impulsos o ser sostenido y alimentado. Ahora el niño empieza a experimentar si yo uso mi voluntad y hago que los otros hagan lo que yo quiero, voy a estar seguro. Igual de potente que satisfacer el hambre es la necesidad. Entonces, cuando estamos muy fijados en esta etapa, si tuviéramos una fijación muy patológica, podríamos llegar a disfrutar de ejercer nuestra voluntad contra los otros, ¿sí? Porque eso te da como la sensación de que tienes poder. Entonces aquí aparece la motivación por tener poder, porque el poder te permite mantenerte seguro y a salvo. O bien podríamos estar disociados de ese impulso por el poder. La mayoría de las personas tenemos harta disociación con esta fase porque cuando esta fase se manifiesta sin ningún filtro es un poco antisocial. Entonces a los niños los castigan mucho por ser así. Entonces la mayoría de nosotros nos disociamos de esta capacidad de poder y entonces lo que nos pasa es que nos falta poder, nos cuesta poner límites, nos cuesta conseguir lo que queremos, somos demasiado pasivos, sentimos que hay una fuerza adversa ahí en el mundo con la que no podemos luchar y nos hace sentir ansiedad todo el tiempo, falta de vitalidad.
Cuando nos enojamos, en lugar de poner límites, como que nos comprimimos de miedo y sentimos que los otros nos pueden aplastar, ¿sí? Porque en lugar de hacer propia nuestra propia fuerza, la proyectamos y sentimos que se nos va a venir encima nuestra fuerza desde afuera, a través del destino de otros, etc. Después empieza a emerger la mente. Y aquí ocurre una cosa impresionante. Hasta antes de que emerja la mente, estamos completamente atados a nuestro cuerpo y no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de los otros. No podemos percibir la perspectiva de los otros. Entonces todas las fijaciones en estas etapas más antiguas son muy egocéntricas, son personajes internos tremendamente egocéntricos, ¿sí? Quiero mi comida, quiero mi diversión, quiero que me aplaudan, quiero que me miren a mí, ¿sí? Te voy a ayudar, pero para que tú me admires, no porque me importas tú, ¿sí? Te voy a quitar el juguete porque yo lo quiero para mí y si a ti te duele me da lo mismo, ¿sí? Son personajes egocéntricos, no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro porque para poder ponernos en el lugar del otro necesitamos la capacidad de pensar más desarrollada. Porque para poder imaginar lo que el otro está para poder saber lo que el otro está sintiendo, tenemos que imaginarlo. Y la imaginación es una capacidad de la mente. Entonces, los niños son egocéntricos y es natural que lo sean y está bien, ¿sí? Em, el problema es cuando pedacitos de nuestro ser se quedaron pegados en esas fases del desarrollo y entonces tenemos estos pequeños yoes que son muy egocéntricos. Y el resto de nuestra personalidad no es tan egocéntrica. Entonces nuestra personalidad cuando ve a esos personajes así como que quieren asesinar a todo el mundo o se están muriendo de angustia porque creen que nadie los quiere, porque son la cosa más espantosa, hay una parte de nuestra personalidad que no está fijada ahí y ve a estos personajes y dice, uy, son reales demonios, ¿no? Son aterradores, dan terror porque son instintivos, son como un animal, ¿no? Cuando están furiosos son como un animal furioso. No como una persona que, mira, me molesté con lo que dijiste, conversémoslo. No, no funcionan así los personajes de estas etapas del desarrollo. Tengo hambre y quiero devorarme al universo. Y si te doy una mascada no me importa. ¿Entiendes? Entonces, la otra parte de nuestra personalidad que ya alcanzó niveles de desarrollo más altos, tiene todo el tiempo un conflicto con ellos, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando empieza a emerger la mente, las primeras versiones del desarrollo mental es que podemos empezar a comprender los roles y los guiones sociales. Y entonces nuestra supervivencia ya no está supeditada a satisfacer nuestros impulsos, porque ahora somos un yo mental. Y para el yo mental, lo importante y lo más importante es ser bueno. Porque lo que aprendemos desde el yo mental es que si nos comportamos, vamos a pertenecer, vamos a ser buenos, no vamos a ser inocentes, no vamos a ser culpables, ¿no? Entonces empezamos a aprender cuáles son los roles, cómo hay que comportarse, ¿sí? Entonces es la mente que puede pensar en términos de reglas y de roles. Para ser bueno tengo que seguir estas reglas y así voy a ser el niño bueno que corresponde que yo sea. Y entonces ahora, en lugar de la necesidad de satisfacer mi hambre, lo que necesito es pertenecer, cumplir la regla. Entonces aquí ocurre un cambio en nuestro estado de conciencia brutal. Ahora lo que queremos ya no es satisfacer de inmediato los impulsos del cuerpo, sino podríamos incluso querer todo lo contrario. Podríamos querer que el cuerpo nos deje de molestar para poder cumplir la regla. Entonces este es un estadio del desarrollo muy conformista, en donde simplemente queremos representar los roles que nos han dado. Cuando estamos fijados en esta etapa, somos muy obedientes. Obedecemos las reglas sin cuestionarlas, ¿sí? Este es el estadio que nos permite tener pensamiento mítico. El pensamiento mítico es lo que
en lo que la mayoría de las religiones se basa. El pensamiento mítico dice: Dios es un señor que está arriba de las nubes con barba vigilándote. Entonces, si tú no te comportas, te va a mandar al infierno. Y en el infierno hay un señor que tiene cachos, que es muy aterrador y que te va a torturar hasta el fin de los tiempos. Escoge, ¿te portas bien o te portas mal? ¿Se entiende? Entonces el pensamiento mítico nos permite este tremendo salto en la conciencia, en donde ahora ya no estamos atados al cuerpo, queremos obedecer a algo que ya no es el cuerpo. Queremos obedecer a las reglas. Y es un gran salto evolutivo en la humanidad. Cuando la humanidad empezó a desarrollar la mente que puede pensar en términos de reglas, es que empezaron a aparecer los primeros imperios. Porque antes de esos primeros imperios, lo único que había eran jefes guerreros que eran fuertes y poderosos y luchaban con la tribu del frente y que ganara el más fuerte, ¿no? Y si les podemos sacar todas las tripas a los del frente, tanto mejor, porque así vamos a demostrar lo poderosos que somos. ¡Ah! Como los vikingos, ¿no? Me acabo de acordar de esta serie de los vikingos. Pero resulta que los ingleses vencieron a los vikingos. Porque los vikingos no tenían una mente tan desarrollada, en cambio los ingleses tenían una mente así, estructurada, mítica, fundamentalista, imperialista, ¿no? La mente mítica permite armar ejércitos organizados, permite armar religiones organizadas. Y por supuesto que ese nivel de organización tiene mucho más poder que el de los bárbaros que simplemente quieren beberse la sangre del enemigo, ¿sí? Fue un gran logro que apareciera la religión mítica. Y eso es lo que hacen también muchas religiones de manera muy acertada, cuando hay gente que está en las drogas, en la delincuencia, y entonces descubren estas religiones en donde les dicen: mira, si te comportas y te conviertes, entonces tu vida va a ser mejor, y lo hacen y su vida es mejor, de hecho. Entonces nos permite, cuando aparece la mente regla rol, ir más allá de nuestro cuerpo. Gran, gran logro en la humanidad. Y ese es un logro que posiblemente ningún otro animal de este planeta ha logrado alcanzar. Entonces aquí entramos en lo que se llama la fase de la personalidad mental, del ego humano, ¿sí? Se podría decir que aquí nos convertimos en humanos. Antes de eso éramos igual que los perros y los gatos, ¿sí? Hasta cierto punto, perros y gatos avanzados, porque igual los niños de 4 o 5 años pueden hablar y hacer muchas cosas que no hacen los perros y los gatos. Y ahora ya no soy un ego corporal, ahora soy un ego textual, ¿sí? La mente sigue desarrollándose. El problema de esta fase regla-rol es que solamente nos podemos poner en el lugar de los que son nuestro grupo de pertenencia. Entonces es lo que dice mi familia. Y los que no son mi familia, que se mueran. Solo lo que dice mi religión, y los que no son de mi religión son herejes, quemémoslos. Desde aquí podemos hacer guerra santa. Es un pensamiento muy fundamentalista, que no cuestiona las reglas. Las reglas es lo que el mito dice, y quien no está de acuerdo, básicamente es un enemigo y hay que destruirlo. Entonces sigue siendo, de todas formas, una mente muy violenta. Luego emerge la mente racional, el pensamiento formal, que es una mente que no solo puede comprender las reglas, sino que puede comenzar a cuestionar las reglas. Es una mente que no solo puede cuestionar las reglas, sino que además puede comenzar a pensar de forma lógica, temporal, generar hipótesis y comenzar a imaginar cosas que no existen. Es la mente abstracta. Entonces yo puedo pensar: ¿y si no hubiera guerra en el mundo? ¿Y si hubiera otra forma de resolverlo? ¿Y si no fuera verdad que me voy a ir al infierno si no me comporto? ¿Y si en realidad después que nos morimos pasa otra cosa? ¿Y si no hago las cosas como me dijeron en el colegio y lo hago de otra manera? A lo mejor podría resultar algo mejor. ¿Y si no creemos que la Tierra es plana y mejor
usamos el método científico para investigar cómo realmente es la Tierra y comenzamos a observar los planetas, entonces esta mente racional nos permite imaginar cosas que no están ahí, nos permite cuestionar las reglas, el statu quo. Entonces cuando aparece la mente racional, podemos ser libres de los roles egocéntricos, etnocéntricos, fundamentalistas, y podemos dejar de creer en Santa Claus y podemos comenzar a darnos cuenta que las cosas suceden consecuencias lógicas, ¿sí? Si yo me lanzo de un edificio, me voy a romper un pie por la fuerza de gravedad, por la resistencia de mi cuerpo, ¿no? Si estoy en el pensamiento mágico, me lanzo de un edificio, Dios me va a proteger porque yo soy su servidor. No, mentira, te vas a romper los pies igual, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces cuando surge el pensamiento racional, ya no podemos seguir creyendo en mitos y entonces aparece eh, la forma de ego que la mayoría de nosotros tiene. ¿Sí? Es una personalidad que piensa en términos temporales e históricos. Yo soy una persona que está aquí y que va para allá. Y para salvarme, como este ego mental lo piensa todo en términos temporales, tengo que hacer que las cosas cambien. El futuro tengo que hacer que sea mejor. ¿Les suena eso? ¿Hay alguien que no esté tratando de hacer eso desde que tiene memoria? Tengo que hacer que mi futuro sea mejor. Entonces ahora tengo que esforzarme por hacer esto y así todo va a ser mejor. Yo voy a ser mejor persona, mi vida va a funcionar mejor. Pero obviamente que no seguimos el plan a la perfección. Entonces ahí este mismo yo empieza a decir, no soy tan bueno como debería ser. Estoy faltando a mis propios valores. Entonces aquí aparece el dilema de la autoestima. ¿Sí? Cuando el yo se vuelve racional y abstracto, está todo el tiempo preocupado porque no logra ser la persona que debería ser. No solo en términos conformistas de que no me comporto como me debería comportar según la ley, sino ante mí mismo. No soy la persona que yo creo que tengo que ser según mis propios valores, según mis propios puntos de vista. ¿Sí? La mayoría hemos llegado a desarrollar este nivel de conciencia, pero también tenemos fijaciones en el otro, ¿no? Hay un montón de cosas que pensamos y que jamás en la vida hemos cuestionado, ni siquiera osaríamos cuestionar, porque sabemos que la pena del infierno está ahí, ¿sí? Entonces, si realmente no hubieran fijaciones ahí, podríamos cuestionarlo todo, podríamos hacer filosofía, podríamos deconstruir el mundo, ¿sí? Eh, y la mayoría de nosotros está en esto, en la autoestima. ¿Sí? Cuando nos sentamos a meditar y aparecen los pensamientos y no está pasando lo que tiene que pasar y aparecen las emociones que no tienen que aparecer, ¿qué es lo que empieza a hacer uno? Te empiezas a atacar a ti mismo. No soy una buena persona. Tengo furia, soy mala persona. Tengo pena, soy débil. Tengo miedo, soy un estúpido. No, ese es el rollo de la autoestima. ¿Sí? Todos vivimos ahí. Es una tortura. Por supuesto, cuando aparece el pensamiento racional, resolvemos un montón de problemas que teníamos cuando teníamos solo la mente regla-rol, que es súper fundamentalista, súper rígida, solo puede obedecer. ¿Sí? Cuando apareció la mente racional, los seres humanos descubrimos la ciencia, pudimos abolir la esclavitud, aparecieron los derechos de la mujer, cambiaron los sistemas de producción, ya no tenemos que trabajar 24 horas en el campo rompiéndonos la espalda, ¿no? Tenemos tiempo libre. Pasaron muchas cosas buenas cuando apareció el pensamiento racional, pero nuestra autoestima está por el piso. Y también la mente racional, cuando somos el ego racional, no nos damos cuenta que también somos cuerpo. Se termina como por disociar del cuerpo, de lo que hay, de lo que había primero, ¿no? Es como si creyéramos que somos puros conceptos y no sabemos que tenemos cuerpo. Y detrás de esa división también está la crisis ecológica. Porque como no sabemos que somos cuerpo, creemos que somos como una especie de concepto volador incorpóreo. Entonces, no importa lo que le pase a los bosques, al ecosistema, si total nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Como esta idea como que los seres humanos no fueran animales, ¿sí? Un día me acuerdo en una experiencia muy profunda que tuve, me vino un pensamiento así, soy un animal.
Los seres humanos somos animales. Tenemos cuerpo. Me voló los sesos ese entendimiento. Yo pensaba que los seres humanos no éramos animales. ¿Sí? Y la verdad es que sí, somos animales como todos los demás animales. Lo que pasa es que podemos pensar. Es la única diferencia. Animales que piensan, pero animales. Cuerpo. ¿Sí? Entonces el ego racional también se disocia del cuerpo. Y por eso es que tenemos esta pelea entre el yo racional y todos esos impulsos más regresivos que tenemos adentro. Entonces cuando estamos fijados en nuestro yo racional, estamos en el rollo de la autoestima todo el rato. Nuestro tirano interno nos está castigando, criticando, diciendo que está mal, que está bien, que tú deberías ser así, que no deberías ser así, que mira lo que dijiste, que van a pensar de ti. Todo ese rollo es el rollo del yo racional, que es una tortura, pero evidentemente es mucho menos terrible que ser un yo corporal y que cuando tienes hambre sientes que te mueres. Sí. Hay que agradecer todo el camino que hemos recorrido hasta aquí. No es tan malo, pero tampoco es tan bueno. ¿Sí? Todavía tiene problemas, ¿no? Eh, y entonces, después del yo racional, eh, los alcances de la mente empiezan a terminarse. ¿Sí? La mente tiene un tope hasta donde se puede desarrollar. ¿Sí? Hay otro estadio de desarrollo más que el de la mente, pero ahora no lo voy a mencionar. O sea, hay otro estadio de desarrollo de la mente más avanzado que este, pero que no importa para nuestros fines del curso. Y, y bueno, ¿y qué hay después? Primero fuimos un yo corporal, después fuimos un yo mental, y eso es todo. Somos solo cuerpo y solo mente, y ya está, fin de la historia, se terminó. Sí. La buena noticia es que no se terminó. Y es una buena noticia porque, como les decía, cuando uno está en un escalón, los problemas de un escalón se resuelven parándose en el siguiente. ¿Sí? ¿Y cuál es el siguiente escalón que viene después de que somos un ego mental? El siguiente escalón es que nos convertimos o nuestra identidad pasa a convertirse en conciencia. Empezamos a darnos cuenta que hay un cuerpo del cual puedo ser consciente, hay una mente con todos sus personajes internos de los cuales puedo ser consciente, pero parece que yo soy algo más que eso. Porque yo puedo darme cuenta del cuerpo y cuando me doy cuenta del cuerpo pasa una cosa muy curiosa. El cuerpo está ahí y yo lo estoy observando. Parece que hubieran dos. No está solo está el cuerpo y el observador. Luego, cuando vamos meditando y empiezan a aparecer los pensamientos, yo puedo observar los pensamientos. En vez de pensar los pensamientos, yo observo los pensamientos y entonces empiezo a reconocer, están los pensamientos, están los personajes internos, pero yo no soy esos pensamientos ni esos personajes. Yo soy el que está observando. Y si empezamos a prestar atención no a los pensamientos, ni a los personajes, ni a las sensaciones, ni a los monstruitos y a los yoes regresivos que tenemos adentro, sino que empezamos a observar al observador, te vas a empezar a dar cuenta que el observador está muy calmo. El observador no está sufriendo. El observador puede observar el sufrimiento que puede haber ahí, pero el observador no sufre, solo observa. Es como si nosotros fuésemos una cámara filmadora que puede observar cualquier cosa y lo observado no es la cámara, son cosas diferentes. ¿Sí? Lo que fue pasando en todos los escalones anteriores es que la conciencia, eso que somos, se identificó con el cuerpo. La conciencia creyó que era cuerpo. Luego la conciencia creyó que era mente. ¿Sí? Pero los siguientes estadios del desarrollo consisten en que la conciencia se dé cuenta que la conciencia es conciencia. La conciencia no es cuerpo, la conciencia no es mente. La conciencia es conciencia. La conciencia es como el ojo, ¿sí?
Con tu ojo puedes ver todas las cosas, pero no puedes mirar el ojo. ¿Sí? A menos que tengas un espejo, pero trata de mirarte un ojo sin un espejo. No puedes mirar el ojo. La conciencia es igual, porque la conciencia es el observador, no es lo observado. Entonces, si tú puedes observar tu conflicto, está el conflicto y el observador. Entonces, si se han fijado en estas últimas meditaciones de la semana, yo los he invitado a observar los pensamientos, a darse cuenta de los personajes, y los personajes son todos esos que están en todos los escalones que les acabo de describir. Siempre los personajes pertenecen a algún tipo de escalón, ¿sí? Entonces, de pronto uno se da cuenta, ahí está pensando la vieja pesada, rígida, normativa, fundamentalista, que me voy a ir al infierno si no soy como debo ser. Y la empiezas a observar y la empiezas a observar y de pronto te das cuenta que esa vieja fundamentalista, ahí está. Y tú la estás mirando. Y se produce una sensación de espacio. Algo se suelta dentro de ti. Porque en lugar de mirar la realidad a través de los lentes de ella, la miras a ella. Sí, esto es lo que les estaba explicando las últimas semanas. Cada personaje interno es como un lente, ¿sí? Entonces cuando uno se identifica con los personajes de cualquier nivel del escalón, es como si te pusieras los lentes. Y entonces tú ves la realidad como ese personaje la ve. Entonces si el personaje era, qué sé yo, una vieja o un viejo fundamentalista, te pones esos lentes y dices, me tengo que ir al infierno. ¿Sí? Y entonces empiezas a sentir culpa y te sientes ansioso porque te vas a tener que ir al infierno. Pero si tú empiezas a darte cuenta, se activó un personaje interno, es fundamentalista, es la mente regla rol, pensamiento mítico. A ver, vamos a observar cómo es el personaje. Mira, hasta tiene sotana el personaje. Qué interesante. Sigámoslo mirando. Y entonces ahora el personaje está ahí y tú estás acá. Entonces ya deja de tener influencia porque tú eres más grande que el personaje, lo estás mirando desde afuera. Entonces aquí no estamos tratando de resolver cómo cómo nos salvamos del infierno. Simplemente nos damos cuenta que hay alguien ahí adentro que cree que se va a ir al infierno. Entonces ya no es tema si te vas o no te vas al infierno. Solamente hay alguien creyendo que se va a ir al infierno. Era solo eso, un personaje, una parte de mí, ¿sí? Qué sé yo, estás meditando y empiezas a sentir que no eres feliz porque no has podido hacer todos los viajes, porque no has podido tener todas las aventuras que hubieras querido tener. Y entonces, qué infelicidad, estás condenado a la infelicidad, la vida es tan difícil, siempre te frustra, nunca te satisface y de repente te das cuenta, este es un personaje del segundo nivel del desarrollo que cree que la única manera de salvarse es satisfacer todos sus impulsos. Ahí hay un niño que quiere que el mundo satisfaga todo lo que él quiere. Está frustrado. ¡Qué difícil es la frustración para él! Y yo estoy aquí respirando, consciente de que estoy presente en este momento. Entonces me doy cuenta que no pasa nada si no satisfago todos mis impulsos. Estoy seguro en este momento. Estoy respirando, estoy consciente, estoy presente. Entonces empieza a emerger un nivel más profundo de la conciencia a medida que vamos meditando. Empieza a emerger un nivel al que se le llama en psicología transpersonal, ¿sí? A los niveles inferiores, los más arcaicos, se les llama prepersonales, porque es antes de que emerja una personalidad. A los niveles del ego o del yo mental se les llama personales, porque hay una persona, o muchas personas en realidad. Y a los que están al final se les llama transpersonales. Y en los transpersonales el yo se convierte en conciencia. Te reconoces a ti como conciencia. Y la conciencia tiene cualidades impresionantes. O sea, si cuando emergió el yo mental nos liberamos de estar atados al cuerpo, lo que ocurre cuando empieza a emerger el yo conciencia es un salto mucho más dramático e impresionante que el anterior. Porque todos los yoes anteriores sufren por algo. Todos los demás yoes de todos los escalones inferiores siempre están sufriendo. Pero el yo conciencia no sufre.
Si tú empiezas a prestar atención a la conciencia, y aquí conciencia es igual a silencio, ya conocen lo que es el silencio no sufre. Cuando tú estás meditando y prestas atención al silencio, es imposible decir que el silencio está sufriendo. ¿Sí? El silencio simplemente está, es un espacio de calma infinita. Entonces lo que empieza a pasar es que la conciencia se empieza a reconocer como conciencia. Entonces tú te empiezas a dar cuenta que tú eres el silencio y que tú eres el silencio que observa a la mente y que observa al cuerpo. Por lo tanto, tú eres un espacio de paz infinita. Y esa conciencia que observa no solo es paz, es amor también. Es compasión. Empiezas a poder mirar a todos esos personajes y en vez de pelearte con ellos y querer matarlos, los puedes mirar y abrazar. De la conciencia surge la compasión. Porque los personajes anteriores, todos se pelean entre ellos. No son amables entre ellos. Porque el yo racional, cuando sale el otro que dice, me voy a ir al infierno si no me comporto, le dice, ah, eres un estúpido, no voy a seguir las reglas, quiero hacer mi vida y ser libre. Entonces el yo racional se pelea con el yo fundamentalista se pelea con los yoes más arcaicos porque son demonios impulsivos que no se comportan. Están todos peleándose entre ellos. Pero cuando emerge el yo conciencia no se pelea con nadie. Es un espacio en donde le podemos decir a todos esos personajes, puedes ser lo que eres. Y entonces si sientes que te vas a morir porque no satisfaces tus impulsos, yo puedo mirar tu frustración. Y mientras miro tu frustración, puedo estar en paz, respirando y acompañándote. No pasa nada, solo eres una parte, no eres la totalidad de la vida. Es decir, tu vida no se va a acabar si te frustras, ¿no? Tu vida no se va a acabar si tienes miedo, tu vida no se va a acabar si no te aman. Porque yo estoy aquí en el ahora y estoy vivo. No me está pasando nada. Esa es otra de las cualidades de la conciencia. La conciencia es pura vida. Cuando estás aquí presente y solo sientes la conciencia, te das cuenta que estás vivo y que estás bien. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Esto es de verdad, es impresionante. Entonces, cuando emergen estos niveles transpersonales, no solo nos liberamos del cuerpo y de la mente, nos liberamos del sufrimiento del cuerpo y de la mente. Eso sería. Conversemos un rato. Bueno, que es como la obra de teatro, donde uno está, pues están los personajes que uno representa, pero a la vez se hace el ejercicio de ser como el espectador que está mirando como a distancia, ¿no? Hubo un momento del teatro, el teatro brechtiano de Bertolt Brecht, que hablaba del distanciamiento. Y entonces a mí me resuena eso, ¿no? Cómo yo tomo distancia de esos personajes y entonces puedo verlos separados de mí, aunque sé que son parte de mí, pero puedo verlos separados y entonces esa separación me permite tener como otra posición. Pero a su vez también hay un espectador que ve al espectador que está mirando la obra de teatro y a los personajes. ¿Quieres decir un Entonces, espectador que ve al espectador como un ese otro metaespectador, ¿no? espectador, Como un espectador del espectador, ¿sí? sí, exacto, exacto, sí. Ese metaespectador sería como la conciencia universal Ya. y ese espectador es como la conciencia, digamos, esa conciencia evolutiva, porque lo que lo que tú dices, ¿no? Que me así le dispara a uno la cabeza es ver cómo la evolución, la evolución del pensamiento y la evolución digamos, del humano eh, eh, en este momento, así como cuando éramos niños, era desidentificarnos, sentir que no somos la misma mamá, sino que la mamá está allá afuera y yo soy otra cosa, o yo soy otra cosa que los objetos, ¿no?
como a través de ese irme desidentificando, voy como creciendo. Entonces, en este momento, digamos, del nivel evolutivo del humano, ese desidentificarme del cuerpo y de la mente significa ese salto, ¿no? Un nuevo salto evolutivo, digamos, en la conciencia humana, ¿no? Sí, Que nos hace de alguna manera, se habla también de que tenemos ADN reptiliano y ADN humano. y Y mamífero. reptiliano pues tiene que ver con el cerebro reptil y con el cerebro y mamífero, ¿sí? Y ya el córtex pues habla del cerebro humano, digamos que tiene un poder como de reflexionar, de soñar y reír y bueno, otro tipo de funciones que no se tenían antes. Eh, eh, y entonces como que esa transformación de ese ADN de reptiliano a humano es el que nos puede ir llevando la energía al corazón. Y es cuando entonces podemos reconocer eso que tú dices, ¿no? De esa Sí, conciencia que sí. es No, no es que, conciencia, disculpa, pero te voy a también es interrumpir amor. porque has dicho tantas cosas que ya se me van a olvidar y quiero ir comentando. Claro, no es que se transforme nuestro ADN, es que cambia qué creemos que somos. Porque dentro de nosotros está el reptil, está el mamífero, está el humano pensante. Y también están las plantas, también están los átomos, también están los quarks. Todas esas cosas están dentro nuestro. No solo los reptiles, los mamíferos y los humanos. Entonces, en realidad no es que cambie, no va a cambiar el ADN. Bueno, igual dicen que cuando uno medita el ADN se modifica. Eh, Joe Dispenza habla de eso. Pero lo que realmente nos importa acá es que lo que cambia es qué creemos que somos. ¿Creemos que somos piedras, plantas, reptiles, mamíferos, humanos o otra cosa? Ese es el asunto, ¿no? Ujú. Y cuando somos la conciencia, lo más bonito de todo, y esto es lo más hermoso cuando empezamos a reconocernos como la conciencia, es que el humano, el mamífero, el reptil y todos los niveles inferiores ahora pueden ser también dentro nuestro, porque deja de haber conflicto. La conciencia no tiene conflicto con nadie, la conciencia solo observa. Entonces cuando ocurre eso, la mente se distiende, descansa, empieza a cesar el conflicto mental, empieza a parar el conflicto entre la mente y el cuerpo, porque el cuerpo también puede ser tal cual como es, lo podemos observar y acompañarlo. Entonces cuando empieza a despertar la conciencia, Claro. no solo me doy cuenta que soy conciencia, sino que también empiezo desde este lugar compasivo, amplio y espacioso, a dar permiso a todos los otros de ser lo que son, a todas las otras partes que están ahí dentro mío. Entonces todos empiezan a experimentar algo que yo le llamo la libertad de ser. No es la libertad de hacer lo que uno quiere, sino la libertad de ser lo que uno es. Cada nivel empieza a tener la libertad de ser lo que es. Y esa es, digamos, una diferencia que yo veo en tu propuesta y en tu posición, porque digamos que eh, eh, así como tú dices, yo dispensa, hay otras corrientes que hablan de esa transformación, pero tú le das esa parte inclusiva a esas partes, digamos, que son negativas, ¿cierto? Y pues me parece muy bello porque es como una posición como amorosa, ¿no? Como amorosa donde Sí. todo aún lo más terrible tiene cabida, Y porque hay ninguna, otras sí, propuestas que simplemente lo que se propone es acabar, digamos, es una transformación radical donde eso deja de existir y se convierte en otra cosa, ¿no? exacto, Pero no, eso es entonces, imposible porque, eso que me parece sí, diferente en lo que tú propones, claro, eso es imposible, no podemos eliminar lo que está ahí adentro. El único problema que hay es que todas las partes están en conflicto unas con otras y no hay ninguna parte horrible ni negativa. Lo único horrible y negativo es el conflicto entre las partes. Porque si tú tienes, qué sé yo, los niveles más arcaicos, ese personaje que tiene hambre, y tú lo tratas de meter en un sótano, va a tener hambre todo el día y va a querer asesinar por comer. Pero si tú lo sacas del sótano y empiezas a sentir esa parte de ti, te empiezas a relacionar de una manera más
razonable y consciente con esa parte, la vas a empezar a alimentar. Entonces va a dejar de tener hambre crónico. Eh, entonces, ninguna parte nuestra es negativa. Están negativas, están sufrientes porque no están teniendo el lugar que necesitan tener dentro nuestro, ¿no? Es este ejemplo que yo siempre pongo. Si todos los días yo le doy un martillazo a mi mano, voy a tener una mano que si muevo un dedo me va a doler. Entonces, lo que hacemos los seres humanos es decir, ah, tengo una mano que no sirve. Debería botarla al basurero, ¿no? Deshacerme de esta mano. Si me logro deshacer de esta mano, voy a ser feliz. Lo que tengo que hacer es dejar de darle un martillazo todas las mañanas. Eso es todo. Y entonces la mano va a recuperar su función. Entonces, todas esas partes nuestras que se sienten deformes y horribles es porque todas las mañanas nos encargamos disciplinadamente de darles varios martillazos. ¿Sí? Y el martillazo ocurre porque todos estos niveles, todos estos yoes, sí. están en conflicto unos con los otros. Pero la conciencia no necesita estar en conflicto con ninguno. Entonces empiezan a parar los golpes cuando despierta la conciencia. Y no hay nada más que hacer que darse cuenta que uno es la conciencia. Es muy bonito, muy profundo. Debe ser el mío. Muy Gracias. hermoso ese punto de vista, Tomás. Gracias, Patricia. Sí, Sí, gracias. lo que pasa es que eh, hay, hay poco conocimiento acerca de los niveles de la conciencia. Casi nadie sabe que existen niveles del desarrollo y, y- y menos todavía se sabe cómo funcionan. O sea, lo que yo les he dicho, de verdad, es muy poquita gente lo sabe y, y cuando no sabemos que existen todos esos niveles, creemos que los seres humanos somos como una cosa plana, como que somos lo que somos y no hay nada más. No, no sé cómo explicarlo ahora. Entonces, eso nos hace creer que el despertar espiritual o el trabajo terapéutico es algo tan simple como, no sé, como sanar una herida. Es como la metáfora como que te hiciste un tajo y ahora tiene que cicatrizar y ya está. Es mucho más complejo que eso. Tiene que irse integrando toda esta espiral, todos los personajes, todos los distintos niveles tienen que aprender a relacionarse unos con otros, tienen que dejar de estar disociados, dejar de estar fijados. Es mucho más complejo y cuando tenemos esta visión de niveles, empezamos a entender tantas cosas tan profundas. Eh, la evolución tiene algunas direcciones y directrices muy claras. La evolución siempre va hacia mayor conciencia, mayor inclusividad y menos egocentrismo. Cualquier cosa que te lleva en la dirección contraria, eso no es crecimiento. Y así, bueno, ya durante varios años les voy a estar transmitiendo todas estas cosas. Tomás, en relación a eso mismo que estabas hablando, de la conciencia y cómo la conciencia finalmente te ayuda a ir integrando estos personajes, porque te vas dando cuenta de que, claro, cada personaje no es malo en sí, tiene algo que aportar. Y para mí eso ha sido súper esclarecedor porque ha sido como darle un espacio y darle un espacio a un personaje que me da miedo, me da miedo cómo vaya a reaccionar o sus instintos agresivos. Y en relación a eso mismo, eh, me he podido dar cuenta de que, claro, efectivamente, no sé, voy a poner de ejemplo este personaje mío que es como más eh, agresivo, por decirlo de alguna manera, como que tiene este impulso agresivo que de repente me cuesta dominar. Pero me he dado cuenta de que como que en un nivel como superior tengo que aprender a defenderme. Y ahí me surge como también el aporte de la conciencia, que es como aprender a poner límites, Por supuesto. aprender a autoafirmarme. Y eso es como ir integrando de a poquito también el personaje en mi presente, Sí, porque efectivamente es como que yo siento que no es como en el fondo relegarlo para, tengo que aprender a defenderme, como que siento que ese es como el llamado. Y también es un personaje, po, como pero lo veo más lindo, como, no sé, un personaje más guerrero.
pero guerrero consciente, amoroso. Entonces como Exacto. que ahí creo que está como la clave, Exacto, porque me ha hecho y en la daño medida, taparlo. y esa es la función real, ¿no? Poner límites, cuidarte, y si tú empiezas a integrar ese personaje, vas a tener la energía y la claridad de dónde poner los límites, y cuando los pongas, va a dejar de estar furioso tu personaje, porque está furioso porque no has puesto límites. Si hubieras puesto límites, no habría furia. Mm, qué potente. Eso es en el fondo, como ese aprendizaje, como aprender a poner límites. Exacto, entonces Ajá. poder sentir su furia, poder sentir todo eso te va a empezar a traer claridad de dónde quieres decir no, dónde quieres decir sí. Y poco a poco eso va a comenzar a manifestarse en la realidad y a medida que eso se traduzca en conductas asertivas, claro, va a ir pasando la furia y se va a ir Y eso convirtiendo es, en un sentimiento de orgullo y dignidad. uy, qué lindo. Me encanta como que mi corazoncito eh, como que encuentra libertad, como amor. Eh, y ese es un personaje también, como evolucionado, como heroico. Sí, bueno, ese es el personaje de la fase del poder que yo les estaba diciendo. Y obviamente ahí tú has disociado mucho el poder y entonces en tu vida te ha parecido más como una sensación de impotencia, de, de vergüenza, ¿no? Entonces, cuando uno tiene disociado el poder, queda así, queda como impotente, frustrado, porque no consigues, no puedes, no eres capaz, te paraliza, te deprimes también. Mm, Cuando reprimimos el poder, nos deprimimos porque como no podemos tener la potencia para hacer lo que queremos, para conseguir lo que deseamos, empezamos a sentir desesperanza. Entonces aparece la experiencia de la depresión. La depresión es desesperanza. perfecto. Eso quería como darle cabida a este personaje heroico y desde ahí como ir entendiendo también estos otros niveles, porque no quiero como extirpar o como quitar el personaje que también me da poder, pues tengo que aprovechar toda esta rabia como para posicionarme desde los límites, que me resuena mucho ese como concepto. Algo a preguntar, pero ya fue. Gracias. Muchas gracias. Sí, se me ocurre, se me ocurre que podrías hacer un ejercicio de sentarte un día a meditar y empezar a decir en voz alta, estoy furiosa por... Y durante media hora tienes que decir todo lo que te tiene furiosa. Entonces, Mm, el efecto que tiene eso es que uno le da mucho espacio a eso y poco a poco vas a empezar a tener mucha claridad de qué es lo que te molesta. Y eso te va a permitir ir integrando lo que necesites integrar. En el fondo es como, este es un personaje como preverbal, un poquito preegoico, ¿no? Los mm, niños no tienen mucho lenguaje, no pueden decir lo que necesitan y quieren. Entonces, si tú te sientas a darle voz, es como comenzar a traducir su rabia al nivel del ego verbal y mm, personal, ¿no? Entonces lo vamos a hacer crecer, lo vamos a convertir en un niño que ahora es un adolescente que puede hablar. ¿Se entiende? mm. Entonces hay que darle voz para que toda esa sensación furiosa y asesina se traduzca a palabras, conceptos, intenciones, etcétera. Mm. Igual es súper potente porque siento que es como atravesar un miedo terrible, que tampoco nunca lo había experimentado, es como que me van a aniquilar, por decir lo que estoy sintiendo, súper heavy, como atravesar también ese miedo, pero, pero me quedo tranquila porque en el fondo sé que no voy a morir en el intento. No, no, te salvaste. Gracias. Bueno, yo quería plantear, si es posible, de manera, lo quiero hacer muy breve, porque son tres entre situaciones, reflexiones, preguntas o inquietudes. La primera es respecto en esta evolución de la conciencia y los peldaños y la mente y en temas de desarrollo humano, justamente como lo comentabas. Mi primera reflexión es sobre, es un asunto delicado y no quiero caer en polémica o como justificarlo, pero se me vino a la mente que en épocas en la época del Holocausto y esto, cuando hubo exterminio en los judíos, etcétera,
hay unas historias de una guardia, una celadora, que tenía encerrados a no sé cuántos cientos o miles de judíos en una iglesia y, y no se empieza a incendiar y no les abre y no pueden escaparse. Por eso digo que no quiero generar polémica, porque no va por ahí mi comentario, sino más bien por el tema de la evolución en el desarrollo humano de esta mente regla rol, porque cuando ella la están juzgando, y en el juicio ella dice, no, es que yo estaba obedeciendo una orden. Esa es la mente regla rol en Entonces, su manifestación más tóxica y negativa, sí. ya, ya, sí. Quería saber tu opinión, porque la mía es que cuando hay niveles de desarrollo humano más desarrollados, hay mucha más diferenciación de los valores éticos y morales, ¿no? Y Exacto. ya puedes no obedecer tan ciegamente una regla. Quería Así es, sí, saberlo, justamente, sí, sí. justamente. Y podemos dejar de obedecer las reglas cuando somos capaces de cuestionarlas. Entonces, ese argumento que da ella, evidentemente es un argumento que da la mente regla rol. Yo sigo órdenes, ellos son judíos, son otros, ¿no? Porque la mente regla rol es muy etnocéntrica también, ¿no? Muy centrada en mi grupo. Mi grupo es el correcto, el otro grupo no. Entonces, si el otro grupo se muere, da lo mismo porque no son iguales a nosotros. Luego, cuando aparece la mente racional, podemos darnos cuenta que, aunque sean judíos, también son seres humanos, igual que nosotros. Porque es una mente que permite más abstracción, ¿no? Eh, y obviamente ahí hay factores culturales, porque para que pueda surgir el pensamiento racional, tiene que haber espacio a la libertad. O sea, si vivimos en una cultura fundamentalista y opresiva, da mucho miedo pensar diferente. Entonces ni te atreves a pasar al siguiente nivel del desarrollo, ¿no? O sea, en una época teníamos a la Inquisición y los primeros científicos tienen que haber sido tipos tremendamente valientes porque si los descubrían diciendo algo diferente los quemaban. Entonces, cuando toda la cultura está en un nivel de conciencia, a los individuos que viven dentro de esa cultura les cuesta mucho ir más allá de ese nivel. No importa qué nivel sea, no importa si es el fundamentalista regla rol, si es la mente racional. Hoy día estamos en general bastante en la mente racional y es muy difícil salir de la mente racional porque todos están ahí, ¿sí? Es como si cada nivel de conciencia, cuando una cultura está en un nivel de conciencia, fuese como una especie de centro de gravedad que atrae a todos. A los que están más abajo los hace llegar hasta ese nivel y a los que se quieren escapar hacia arriba los agarra para que bajen, ¿sí? Em, Eso. Sobre poner límites, sí, eso, sobre poner límites, básicamente, del guerrero. Em, para personas con características, trayectoria, o una evolución o una de sobreobediencia o sobreadaptación, eso cuesta trabajo. Sí, Eh, al estudiar todo esto, va uno evolucionando y entonces va uno identificando los personajes que están reclamando su lugar o que están haciendo este ruido, pero llega a un nivel de entendimiento donde uno puede decir, perfecto, ya no pongo este límite porque entiendo que está haciendo de esta manera, pero surge un conflicto porque entonces dices, sí, pero necesitas hacerlo, tienes que poner el límite, tienes que defenderte. Pero por otro lado está, no, pero ya lo entiendo, ni me voy a morir, ni me va a pasar esto, como luego comúnmente se llama de ver las batallas, de decir, esta batalla yo no lo escojo, ya no me interesa pelearla, pero hay una cosa que se siente incómoda, como que dice, no, pero deberías. ¿Ese es el ego que te está llamando y que te está diciendo no? ¿O cómo podrías, ya me encanta, qué eh, pregunta más aguda.
Claro, lo que pasa es que Sí, si tu nivel, ese estadio como del poder está reprimido, va a ser un yo ahí adentro que siempre quiere ir a pelear, ¿sí? Porque nunca se ha podido defender, nunca ha podido desplegar su potencia. Entonces a lo mejor en la vida real de hoy aparecen situaciones que quizás no son situaciones en donde haya que poner un límite y que al final si lo pusiera sería peor, pero este personaje quiere ir a pelear. Entonces cuando sale a pelear y dice, ya, quiero ir a pelear, después sale el yo racional y dice, sí, pero es que no es el momento de pelear, así que cállate. No, pero yo quiero pelear. No, cállate, cállate. ¿No? Entonces nos quedamos tan enganchados en la situación real que estamos viviendo que desde un punto de vista racional no hay nada que hacer, pero el otro personaje igual está sintiendo el impulso y nosotros reprimimos el impulso igual. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos sentamos a meditar y le damos espacio al impulso. Le damos espacio a ese yo que quiere pelear y le damos permiso de ser sentido. Y entonces si quiere sacar una espada y matar a todo el mundo, le dejamos imaginar cómo mata a todo el mundo y cómo se llena la boca con la sangre y las vísceras de los enemigos. ¿Se entiende? Dejamos que atraviese nuestro cuerpo toda esa experiencia. Entonces el personaje empieza a sentir que si bien no estoy matando, qué sé yo, no sé, a mi jefe, a la persona con la que acabo de conversar en la calle, estoy teniendo libertad de ser. Entonces al darle libertad de ser y dejar de reprimirlo, van a pasar dos cosas. Por un lado, la energía, el exceso de energía reprimida se va a descargar. Y por otro, va a empezar a venir claridad si realmente necesito o no tomar una acción. Entonces el problema es cuando, porque cada vez que ocurre una situación real en la vida, pasan dos cosas. Está la situación real y todas las situaciones inconclusas de nuestra vida que se parecen a la situación real. Entonces, claro, el ego más racional se da cuenta. A ver, la situación real se parece a cuando me hacían bullying en el colegio, pero en realidad no es lo mismo y la intensidad no es la misma y no es tan grave. Pero mi yo adolescente que le hacían bullying quiere matarlos a todos y tiene toda la razón de querer matarlos a todos. Entonces, si nos quedamos enzarzados en esta pelea de decirle a nuestro adolescente interno, no puedes sentir la rabia que tienes, porque aquí no hay a quien matar en la realidad, entonces cállate, eres un estúpido, me estás molestando, seguimos atrapados en el conflicto, ¿te fijas? La solución tampoco es que el adolescente salga, irrumpa y mate a todos en la situación real actual, porque eso te va a traer problemas. Entonces lo que nosotros podemos hacer en una sesión terapéutica o en nuestra práctica de meditación es darle permiso a ese adolescente de matarlos a todos en la imaginación, de sentir la furia a través del cuerpo y no estoy matando a nadie, pero le estoy dando la libertad y estoy validando todo lo que siente, que es legítimo que lo sienta. Entonces ahí se empieza claro. como a ordenar esto, ¿no? Deja de haber represión, deja de estar todo apretado, tenso, dejo de estar en conflicto con una parte de mí. Entonces esa parte empieza a respirar y poco a poco empieza a recuperar su función. Y a lo mejor, en la medida que este proceso se hace, el adolescente siente que ya mató a todos los que le hicieron bullying en la imaginación, el cuerpo se descargó y miro la situación real y me doy cuenta que en realidad ni siquiera me importaba. Genial. O a lo mejor ahora miro la situación real y me doy cuenta que sí, que necesito tomar una acción. Entonces se empieza como a despejar, empezamos a dejar de confundir lo que está inconcluso dentro nuestro con la situación real que estamos viviendo. Entonces nos aclara la mirada, ¿no? A eso se le puede llamar como el trabajo de limpieza. Y eso obviamente em, es mucho más fácil hacerlo si combinamos el trabajo de meditación con el trabajo terapéutico. Y les paso a recordar que los grupos terapéuticos se abren este mes. Ya tengo la información, hice una página web en donde explico cómo funcionan. Si alguien está interesado o interesada, me cuenta. Eso, te respondí, Jaime. ¿Y tenías otra pregunta más? Sí, ¿Ya? clarísimo. No, sí, la última, sí, si tú crees que en algún momento esto se va a comer, porque
porque bueno, tenemos una visión muy eurocentrista desde lo que viene del psicoanálisis, la terapia, o en Estados Unidos con lo cognitivo-conductual, y ahora viene este tema transpersonal. Si tú, en tu opinión, esto algún día, porque bueno, por ejemplo, ahora en la universidad, si no sé si propusiera esto como tema de tesis, a lo mejor me dicen, no, estás loco, no, no lo hagas. Si tú crees que esto en algún momento va a que cientificarse o se va a comprobar, el mismo Joe Dispenza, o sea, O si sea, esto evidencia no hace falta más evidencia. Lo que hace eso, falta eso, es difundirlo. Y pasa que eh, para, para estudiar las realidades del cuerpo físico, el método científico funciona. Para estudiar las realidades de la mente, la razón es el método correcto para observarla. Entonces, la ciencia trabaja en esos dos ámbitos hasta ahora. Pero para comprobar las realidades del mundo espiritual, tenemos que usar otro método de comprobación que también es científico, que es ir a hacer la práctica espiritual y descubrir si esas verdades se aplican. Es igual que en la ciencia en realidad. En la ciencia, un científico descubre algo, genera una teoría y luego para validar ese conocimiento tienen que venir muchas personas a repetir los experimentos a ver si los resultados son los mismos. Si los resultados dan igual, entonces decimos que la teoría es correcta. Y esos científicos tienen que entrenarse en el método científico, practicar el método científico y aplicarlo de forma correcta. Entonces para las realidades espirituales es igual. Si yo te digo tú eres la conciencia y tú quieres comprobar si eso es verdad, la única forma de saberlo es que te entrenes, practiques meditación y veas si lo que yo te estoy diciendo es verdad o no en tu experiencia. Y para eso hay un método. Se medita de esta forma, se hace en este formato y si tú sigues los pasos deberías poder llegar a la misma conclusión que yo. Y así es. La gente medita, sigue los pasos y llega a la misma conclusión. Entonces, eso también es método científico, solo que la ciencia solo valida los métodos usan eh, que usan los canales de medición de los 5 sentidos físicos. La vista, el oído, el tacto y todas sus extensiones, microscopios, telescopios, winchas de medir, qué sé yo. Para ver las realidades espirituales no podemos usar esos instrumentos porque no se pueden medir con eso. Ahora, la neurociencia permite establecer correlaciones entre lo que está experimentando una persona y podemos mirar al mismo tiempo lo que pasa en el cerebro. Entonces la ciencia jamás va a poder decir lo que es la conciencia, porque la conciencia no se puede observar en un cerebro, pero sí podemos poner a alguien a meditar y cuando esa persona te diga, ahora estoy dándome cuenta que soy la conciencia, estoy observando todo mi ego y mi yo como si fuera un objeto, entonces ahí un científico puede ir y medir la actividad cerebral y decir, mira, esto correlaciona con, no sé, actividad cerebral, el nombre que le quieran poner. Y entonces podemos ir haciendo correlaciones, pero para eso la gente tiene que entrenarse en meditación. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer nosotros es, como psicólogos, es dar a conocer esto a todo el mundo que sea posible. Y por supuesto que si tú me dices, ¿será un tema de tesis aceptable y correcto? Yo te diría, esa es tu regla rol. Yo te diría, ¿qué opinas tú? Yo opino que hay que hacer la revolución de la conciencia. Tenemos que mostrar que esto no es una volada que se le ocurrió a los hippies en los 60. Esto de verdad es evolución y hay mucha investigación al respecto. Em, no hay poca. Lo que pasa es que no se conoce porque, ¿por qué? Por una razón muy simple. La cultura no está... en este momento de la existencia del mundo, no hay ninguna cultura en el mundo que se haya organizado desde los niveles transpersonales de la conciencia. Todas las culturas que tenemos hoy día o son del estadio rojo del poder, o son culturas fundamentalistas, o son culturas racionales. Pero no tenemos organizaciones sociales
que, que emerjan y que nazcan de niveles de conciencia más altos. Es por eso que es difícil validarlo, porque es como cuando Galileo decía que la Tierra era redonda. Galileo decía que la Tierra era redonda, ¿no? Eh, Cuando Galileo decía que la Tierra era redonda, por supuesto que todos decían, ¿qué le pasa? Está loco, se va a ir al infierno, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos no somos el cuerpo ni la mente, todos dicen, estás loco, obvio que somos la mente, ¿no? Porque para poder verlo habría que estar en ese lugar. Pero culturalmente eso no está pasando en ninguna parte a nivel masivo. Son unos poquitos los que están empezando a darse cuenta. Hagamos 5 minutos de pausa, vamos a la meditación.